Seguramente lo más importante es el jinuj. El jinuj es la educación. Si no hay jinuj, si no hay educación, es como construir un edificio sin cimientos. Se viene abajo. Justo lo que contaba antes, hace un ratito, Tzvi, del corte de pelo de nieto, y si Dios quiere, tiene que ver todo eso para darle un impulso al niño. Se le da un impulso justamente ese día para el educativo, que ese día se le enseña las primeras letras y se le corta el cabello y se le dejan las peot y ya se le enseña algunas brajot y bueno, todo en aras de la educación que él va a tener. Que sea el comienzo, incluso hay una parte del corte de pelo que se lo llama Arain Firenish in Heider. Se lo entra al Heider, a la escuela. Y ahí hay toda una ceremonia, digamos, que normalmente siempre en las escuelas hay un moré que es el que sabe hacer esto. Y por lo general es el moré de primer grado, segundo grado, y todos los chicos están alrededor y el moré le va enseñando las letras. Esto después que se cortó el pelo. Y, este, y, y se reparten caramelitos entre todos los chicos y se come una rica torta. O sea, todo para mostrar como que la Torah es algo dulce y es algo nuestro. Y de eso, otra faceta habla el Ayom Yom de hoy. Hoy 8 de Tebet, nos cuenta la Torah que el Rebbe Tzemach Tzedek, el bisabuelo del Rebbe anterior, tercer Rebbe de Chabad, ordenó a todos los morim, a todos los maestros de sus nietos pequeños, que en adición a los estudios habituales, estudiasen con ellos también el significado simple de las palabras de la tfilá, de la plegaria. O sea, todo lo que está estudiando está bárbaro, pero también utilizar el tiempo para, para la plegaria, pero no solamente para que los niños sepan rezar, sepan hacer la tfilá, sino para que entiendan de qué se trata. Y dice, y una vez al mes se presentaban ante el Zeide, ante el abuelo de ellos, el Rebbe Tzemach Tzedek, para que les tomara examen. Es interesante que otro de las conductas con respecto a los nietos que se contaba del Rebbe Tzemach Tzedek era que él, Erev Pesach, o un día antes de Erev Pesach, los llamaba a los nietos y les decía que se revisen los bolsillos. Porque ¿qué pasaba? El Rebbe les regalaba caramelitos a los nietos, pero los nietos sabían que el caramelo no era simplemente del abuelo, del Zeider, era del abuelo que era un Rebbe. Entonces, ¿cómo se van a comer el caramelo del Rebbe? Es un trofeo, digamos. Entonces lo guardaban en los bolsillos. Pero ¿qué pasa? El caramelo era Hametz, pero no se lo puede tener Pesaj. Entonces el Rebbe, todos los seres Pesaj, o con respecto a Pesaj, llamaba a los nietos y les decía que busquen, que saquen los caramelitos del bolsillo y se los coman. Miren que lo que es un Seide, están en todos los detalles. ¿Qué tal, José? Y lo que eran los nietos, cómo ellos valoraban lo que su abuelo, el Rebbe, les entregaba. Eh, Eso es en general, o sea, y el jinuj es algo fundamental. El jinuj es la educación es algo fundamental. Y es una de las grandes falencias de las últimas generaciones, especialmente de las generaciones de la posguerra. A mí me tocó conocer gente, seguramente ustedes también, pero tal vez por mi función,
de observar detalles. Cada uno sabe lo que tiene que ofrecer, cada uno observa los detalles relacionados a su rubro. Yo, por ejemplo, he visto gente que de chiquitos estudiaron en un Heider, en una escuela tradicional judía. Y por ahí después les tocó pasar la guerra y después no pudieron estudiar. Sin embargo, esa gente tenía conceptos incrustados, se puede decir, grabados dentro de su cabeza. Por ejemplo, la lectura, el hacer tefilá, lo sabían perfecto. Era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Y hoy en día hay chicos que van a escuelas hebreas hoy, o gente de por ahí de 40, 50, 60 años que fue a escuelas hebreas, y por ahí no se acuerdan ni cómo es la lectura, y les cuesta. Y eso es porque no hubo una buena base. Cuando hay una buena base, un buen moré, eso queda, y así con un montón de conceptos. Por eso es tan importante fortalecer una educación tradicional, una educación eh, amití quiere decir verdadera, como el judaísmo tiene que hacer. Porque esto lo vemos en todos los órdenes de la vida. Yo pienso que por lo menos los que estamos acá en la pantalla en este momento, estoy seguro que todos podemos hacer una cuenta de memoria y no de una cifra, sino de varias cifras. Multiplicar, sumar, restar, dividir, tenemos una idea clara de lo que hacer. Estoy seguro que todos los que estamos acá podemos escribir y no vamos a tener errores de ortografía. Y sin embargo, las nuevas generaciones no están así, especialmente a partir del ingreso de la computación, que es una herramienta maravillosa que hoy en día nos corrige todos al toque, nos corrige la palabra directamente, pero eso hace que uno no conozca las reglas. Bueno, no quiero entrar en eso porque tampoco es mi especialidad, pero en la parte hebrea es así. Lo que uno aprende de chico, esto queda para toda la vida. Entonces, si las raíces son profundas, si las bases son sólidas, entonces después el edificio crece bien. Crece, uno se olvida, pues con el tiempo nos olvidamos una cosa, la otra, pero tenemos la base sólida y si vamos a fortalecerla, si vamos a las fuentes, vamos a recordar todo lo que aprendimos. Y acá vamos a ver que esto también tiene que ver con las parshiot de la semana que nos toca eh, vivir, aprender, estudiar, gozar, se puede decir. Como siempre decimos, la historia de Yosef es fascinante. Cada detalle es maravilloso. Y nos toca vivir momentos difíciles. Lo venimos diciendo en los últimos meses esto, casi prácticamente todos los días. Eh, Cualquier Yehudí que abra un chat y ve las caritas de los soldados que cayeron ese día o el día anterior, o si vemos la carita peor, si no la vemos, nos entristecemos, nos duele, nos sacude hasta lo más profundo de nuestro ser. Y a veces uno está bajoneado. Estaba hablando con mi hermano antes que vive en Jerusalén. Y dentro de todo Jerusalén, Baruch Hashem es de los lugares más tranquilos de toda esta última etapa. Sin embargo, me dice, mira, todos los días ves, escuchás, y ese es muy duro. Entre paréntesis, me contó que el viernes pasado estaban que hacía mucho tiempo que no había alarmas, y a las 4:30 de la tarde fue al Shil, al templo, estaba con el yerno y un nieto, y a eso a las 5 de la tarde, bueno, hubo una zaká, hubo una alarma, y salieron todo el templo, ahí, bueno, ahí cerquita había un edificio donde hay un refugio, estaba lleno de gente, y de repente se escuchó un estruendo impresionante. Aparentemente fue lejos de donde ellos estaban, en Ramala parece que cayó. Pero no deja de ser un tema que nos preocupa a todos y nos duele
y esos momentos uno no la pasa bien. Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? Está el refugio material, que es bueno, los que están ahí en esa zona saben dónde tienen que refugiarse, o una habitación especial que tienen, o tienen que salir del edificio, ir a algún lugar. ¿Cuál es nuestro refugio espiritual? El refugio espiritual del Yehudí es la Torá, las palabras de la Torá. Y dentro de las palabras de la Torá es la parshá de la semana. Si el Alter Rebbe dijo, Medaflem Miterzai, tenemos que vivir con la parshá de la semana, indudablemente que en la parshá de cada semana tenemos que encontrar palabras de aliento y de enseñanza para poder seguir adelante, aunque si uno dice entiendo algo, la verdad no entiendo nada de lo que pasa, pero hay que seguir adelante y hay que sacar fuerzas. Y, y el héroe de estas últimas parshiot indudablemente fue Yosef Atzadik. Y de Yosef vemos una cualidad que es sorprendente. Uy, ahí, se me había apagado la pantalla, perdón. De Yosef es algo sorprendente que vemos de que él era una persona alegre, siempre con buen semblante, como diríamos ahora, siempre con buena onda y siempre con, como se dice en hebreo, bitajón atzmi. Bitajón atzmi quiere decir seguro de sí mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, usted póngase a pensar, hoy en día, ¿no? Lo tenemos acá a José de Neuquén, que es psiquiatra, y no solamente psiquiatra, sino que tiene todo un centro de psiquiatría de avanzada ahí en el sur del país, que es un modelo para todo el país y para todo Sudamérica. Les cuento eso. ¿Qué dirían un psiquiatra o un psicólogo de hoy en día si analiza la vida de Yosef? Desde por lo menos hasta los 39 años, hasta que se reencontró con la familia. ¿Cómo estaría una persona que Lo Aleinu quedó huérfano de chiquito, 6 7 años, 8 años, algo así tenía? Que tenía problemas con los hermanos, pero no era un hermano, tenía varios hermanos de que él estaba en conflicto permanente. Hasta tal punto que los hermanos lo quisieron matar, y después lo tiraron a un pozo, y después lo vendieron como esclavo, y después estuvo en la que lo compraron como esclavo, y después lo metieron en un calabozo, y recién después él sale, porque lo manda a buscar el faraón para interpretar los sueños, y después para administrar todos los granos de Egipto. Es normal. Estoy seguro que cualquier psiquiatra o psicólogo diría que no, que una persona así tendría que ser un tipo duro, un tipo lleno de odio, lleno de envidia, un tipo cerrado, no sé si hablaría algo. Una sonrisa no creo que se le aparezca. Sin embargo, Yosef apareció con una sonrisa. No solamente eso, él, él consolaba a los demás. Cuando estaba ya en el calabozo, más que estar en la cárcel, y él va a consolar a los dos ministros que estaban con cara larga por lo que habían soñado. O sea, normalmente es inexplicable. Una persona así tendría que tener un corazón de piedra. Y la Torah nos cuenta algo diferente. Yosef no era un tipo de corazón de piedra. Ustedes saben, en general, en la Torá no encontramos que diga que gente lloró. Es poco. De Abraham se dice que lloró lo aleino cuando falleció Sara, la esposa. Pero en general no se encuentra. ¿Saben cuántas veces dice
en estas parshiot, ¿cuántas veces lloró Yosef cuando se encontraba con los hermanos? Entraba, salía, iba a llorar. ¿Saben cuántas veces? 7 veces. 7 veces nos cuenta la Torá que Yosef fue a llorar. Entonces se fue a llorar porque no podía aguantarse, pero él tenía un plan y tenía que llevarlo a cabo, como ya lo hemos hablado los otros días. Entonces, Yosef era un tipo envidioso. Yosef era un tipo lleno de odio. Yosef era un tipo de corazón duro, de corazón de piedra. Yosef era un tipo triste, eh, como depresivo. Nada que ver. Yosef era una persona súper, como se dice en hebreo, reishi, tenía unos sentimientos muy sentimental, una persona muy emotiva. Lo vemos de cómo él se comportó. Ahora, ¿cómo pudo hacer después de 13 años, después de 13 años que él estuvo prácticamente entre esclavo y en la cárcel, cómo pudo hacer para sobreponerse? No solamente se sobrepuso, sino él llegó, como dijimos antes, a administrar todos los granos de Egipto. Y como cuenta la Torá la Parashá esta semana, si no me equivoco, que cuando estaban contando cuántos cereales tenían, dice que dejaron de contar porque ya no había número para seguir contando, de tanta abundancia que había ahí en Egipto. Entonces, una persona de corazón duro, una persona llena de odio, envidia, depresivo, puede llegar a administrar no solamente un país, prácticamente la superpower, la superpotencia del momento. ¿Y cómo hizo? La Torá nos da la respuesta. Y se los voy a leer ahí. En 3 ocasiones la Torá nos dice cuál era la visión de Yosef. Yosef tenía una visión totalmente diferente a la que tenían incluso los mismos hermanos. Un cachito. Dice así, cuando vio que estaban avergonzados después que Yosef se revela a los hermanos, Yosef dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron, bueno, él le mostró que estaba circuncidado, dijo, soy su hermano Yosef al que vendieron a Egipto, pero ahora no se entristezcan ni se enojen conmigo por haberme vendido a este lugar, pues ahora vemos que Hashem me envió antes de ustedes para salvar sus vidas. Pues hace ahora 2 años que hay hambruna en la tierra y no habrá arado ni cosecha en otros 5 años. El Señor me envió antes de ustedes para asegurar su supervivencia en la tierra y para mantener a su familia, sus rebaños, etc. Y después dice de vuelta, ahora podemos ver que no fueron ustedes quienes me enviaron, sino ayer me puso por consejero del faraón, señor sobre toda su casa y gobernante sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué vemos acá? Los hermanos de Yosef estaban avergonzados ante Yosef porque ellos quedaron acá muy mal parados. Se dieron cuenta que Yosef era el virrey de Egipto, era el señor el que tenía todo el poder, y ellos eran los que lo vendieron. Ellos quisieron embromarle la vida y se dieron cuenta que fue todo lo contrario, no les salía una palabra. Entonces Yosef les dice, no sé qué problema por lo que ustedes me vendieron. En otras palabras, los hermanos pensaron que todo el problema fue que lo vendieron como esclavo. Yosef le dijo, acá no es el problema que me vendieron por esclavo. Acá hay otra visión. Y 3 veces les leí que Yosef dice que Hashem me mandó, me envió 3 veces Yosef acentúa de que esto es un shlihut. Esto no es
a consecuencia de la venta, sino esto es el shlihut que Dios le dio en la vida. Dio vuelta todo el panorama. Es otro panorama totalmente distinto. Y Yosef lo veía totalmente distintas las cosas. Por eso Yosef era Yosef. Había que estar en ese nivel. Era Yosef Atzadik. Fíjense una cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una venta y un mandato? Cuando alguien es emisario de alguien. Una venta, el objeto que se vende es secundario. Uno vende en telas, otro vende en ropas, otro vende en edificios, otro vende en cereales, otro vende en autos. Cada uno vende lo suyo. Otros venden uniformes, otros venden sabiduría, pero es una transacción. El objeto que se vende es secundario. Lo importante es la transacción que hicieron entre ambos. Pero viene el Talmud y nos dice una frase maravillosa. El Talmud dice, Shliach shel Adam kemotó. El Shliach, el emisario de una persona, es como la persona misma. Esto es algo impresionante. Cuando alguien es un emisario de alguien, es como la persona misma. Por eso, por ejemplo, dentro de la ley judía, un hombre puede mandar un emisario para casar a la mujer, no casarla con Z, sino casarla con S, para consagrarla como esposa. Y así también puede mandar un emisario para entregar un get, para entregar un documento de divorcio a la ley. Y esto no significa que el tipo es solamente un pedido ya o rápido, como quiera uno llamarlo. No es eso. Es la persona misma cuando el Shelia entrega el get a la mujer recibe el get y queda divorciada en ese momento. Porque el Shelia es como la persona misma. Entonces el Shlihut tiene un concepto totalmente diferente. No es una compra, no es una venta, no es andáseme un mandado, no. Es la persona misma extendida en el otro que le está haciendo el mandato, que le está haciendo el mandato. Y esto es lo que sintió Yosef. Yosef permanentemente sintió que que él tenía un Shlihut. Él tenía un mandato que cumplir. Y todos los momentos, y por más que eran momentos muy difíciles que le sucedían a él, eran parte del plan divino de lo que él tenía que hacer. Y esto es lo que Yosef le dice a los hermanos. Ustedes no me vendieron. Y acá le muestra el sentimiento que Yosef tenía. Ustedes no me vendieron. Ustedes creen que me vendieron. Está bien, ustedes hicieron lo que hicieron. Ustedes tienen que hacer teshuvá por eso. Y de hecho lo habían hecho. Ustedes tienen que arrepentirse por lo que hicieron. Eso es otro tema. Por eso Yosef les hizo todas las vueltas que les hizo. Pero la realidad es que atrás de todo esto hay un shlihut divino de Dios. Y el shlihut es traer luz al mundo. Y traer luz al mundo es traer bendición, refinar al mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, y eso es lo que aprendemos del Talmud, como dijimos antes. Y Yosef no solamente sabía llorar, como dijimos, sino como dijimos al principio, Yosef sabía tener un buen semblante, Yosef sabía reírse, sonreír, tener buena onda, como se diría ahora. Y miren cómo si uno mira toda la secuencia de las distintas parshiot, uno va a ver que todo encaja perfectamente. Cuando Jacob, al principio de la parsha de hace 2 semanas, cuando Jacob lo manda, cuando Jacob quiere saber lo que Jacob, perdón, qué pasa con los hermanos, que los hermanos no volvían, estaban pastando su rebaño en Shem, en otro lugar,
Entonces le dice, Jacob lo manda, y la palabra, la Torah dice, Vayashlijeu, lo mandó, lo envió, lo hizo Shelía. Y después dice, Vayashlihu a labor, lo mandaron, lo hicieron Shelía dentro del pozo. O sea, toda la vida de Yosef está encadenada con eh, con distintos detalles. Cada detalle es parte de esa gran cadena para llegar a cumplir su shlichut en el mundo. Y esta es la enseñanza para nosotros. La persona a lo largo de la vida tiene muchas pruebas más fáciles, pruebas menos fáciles y a veces pruebas mucho menos fáciles. Pero uno tiene que saber que esto es parte del plan divino del shlichut que tiene cada neshama, que tiene cada alma. Y esto es lo que Yosef nos está pasando el mensaje. Todos los días tenemos que preguntar, ¿a nosotros nos vendieron al mundo o nos dieron un shlichut, un mandato en el mundo? Entonces, si nosotros hacemos esta pregunta todos los días, la vida va a ser totalmente diferente. No voy a trabajar o hacer lo que tenga que hacer como un peso, sino voy a hacer como una misión. Y ahí digamos, el aliciente es totalmente diferente. Voy a ganar más plata, uno va a trabajar. ¿Para qué trabaja? Para ganar plata. ¿Se entiende, no? Para la parnasá. Pero voy a ganar más. Otro día voy a ganar más todavía. Y si algún día gano un poquito menos, uno tiene que saber que esto es parte del shlichut, del mandato que uno tiene. Pero dentro de ese mandato pasan cosas como lo que estamos escuchando hoy en Israel. Volvamos al principio del shiur. ¿Y por qué pasan las cosas? No tenemos la respuesta. Tal vez con el tiempo la tengamos. Uno no tiene la respuesta, pero uno tiene que saber que todo está guiado por la supervisión divina y el objetivo seguro que es algo bueno. Y los sufrimientos que hay en el medio, no tenemos la respuesta. Esto solo Hashem lo sabe. Pero sí tenemos que estar fuertes y saber que cada Yehudí tiene una Neshama, tiene un alma, que ese alma es un gele que lo cambia mal, mamás, tiene una parte propiamente dicha de Dios, que esa parte es la que nos lleva a hacer el Shlichut, esa con todo el resto de lo que tenemos, llevar a cabo la misión que nosotros tenemos. Y la misión es hacer de este mundo una morada para Hashem. Cada uno de nosotros hace lo suyo y la respuesta es, llega el Mashiach. El Mashiach llega inmediatamente y ahí seguramente vamos a entender muchas cosas. Incluso de las cosas buenas que nos pasan, que Baruch Hashem son muchas, seguro que si cada uno mira alrededor va a ver que tiene muchas cosas buenas, también vamos a encontrar la respuesta por qué la tuvimos. A veces uno cree, bueno, esto lo tuve, me lo merezco por esto, lo otro, y por ahí viene por otro lado. Igual no importa, que venga Mashiach y ahí vamos a estar todos los Yehudim libres y on the way para completar nuestro shlichut de hacer de este mundo una morada para allá.